Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy, el Instituto Peruano de Abogados se complace en presentar el curso de especialización en prisión preventiva. El día de hoy nos acompaña el doctor Omar Peso Jiménez, quien el día de hoy nos acompaña desarrollando el primer módulo, requerimiento, audiencia y apelación de la prisión preventiva, a quien agradecemos por estar presente en la plataforma virtual. Antes de iniciar, conoceremos un poco más de su trayectoria académica y profesional. El doctor Omar Peso Jiménez es abogado especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Convención en Ciencias Penales por la Universidad Privada de Tacna y cuenta con estudios de doctorado por la Universidad Privada de Tacna y estudios de maestría en Gestión Educativa. Antes de cederle la palabra al expositor, queremos recordarles a todos los participantes que pueden formular sus preguntas o comentarios mediante la caja de comentarios a través de nuestra página en Facebook o a través de nuestra plataforma Zoom. Estas serán respondidas por el expositor al final de la conferencia. Estimado doctor Omar Peso Jiménez, tenga usted muy buenas noches. A nombre del Instituto Peruano de Abogados, le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, buenas noches a todos los presentes y agradecer al Instituto Peruano de Derecho que ha invitado en esta oportunidad a mi persona para disertar sobre un tema ya bastante tocado en el transcurso de los últimos años. Es más, desde que salió la casación Moquegua de 626-2013, se ha mencionado mucho de ello. Bajo esa premisa vamos a trabajar una fórmula bien sencilla para entender tres puntos centrales en los cuales mi persona considera que un estudiante de Derecho y un abogado requiere saber. Obligatorias, que estoy casi seguro que en la universidad no se va a tocar de la forma en la cual yo les voy a explicar. Y van a ser en base a tres pilares. Primero, la prisión preventiva y los presupuestos, pero vistos desde un análisis jurisprudencial. Segundo, la audiencia de prisión preventiva, cómo se desarrolla esta, y paso a paso, cómo podemos entender esta audiencia, porque es una audiencia sencilla, pero cuando empiezas a tener tus primeras audiencias de prisión preventiva, resulta un poco confuso. Entonces vamos a dilucidar un poco las ideas de cómo se realiza la audiencia de prisión preventiva. Y un tercer punto, trascendente, la apelación de prisión preventiva, que es algo que casi nadie habla, o sea, es decir, pocos hablan sobre la trascendencia que tiene una apelación de prisión preventiva, pero aunque ustedes no lo crean, en la apelación de prisión preventiva se puede hacer muchas cosas, muchas. Les voy a dar un ejemplo, un par de ejemplos muy interesantes que han pasado en mi
trayectoria laboral que resultan trascendentes en este momento. Resultan muy trascendentes. Entonces, voy a compartir una pestaña de diapositivas. A ver, vamos a compartir las diapositivas. Aquí está, ya está. Ya estaría. Prisión preventiva. Mi persona, como ha sido la presentación, Magister Omar Peso. Para entender la prisión preventiva, antes de entrar al fondo de los presupuestos que existen, porque existen dos tipos de presupuestos, uno muy mencionado y otro casi olvidado. Pero, ¿qué se entiende por prisión preventiva? Tenemos que comprender, si queremos entrar a la idea de prisión preventiva, que existen en nuestro Código Procesal Penal mecanismos de coerción procesal de dos tipos, personales y reales. Estos mecanismos de coerción procesal sirven para asegurar el proceso de alguna forma, asegurar a la persona al proceso, es decir, al sujeto que se encuentra investigado, o asegurar una reparación civil, partiendo desde la idea de las medidas coercitivas reales. Medidas coercitivas personales tenemos varias en nuestro Código Procesal Penal, entre ellos la comparecencia con restricciones, el impedimento de salida del país, la incomunicación. Pero la más importante, la más trascendente, la que trae consigo un debate y muchos debates en realidad, es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal Iberoamericano, modelo iberoamericano de 1989, da los primeros pasos para entender la prisión preventiva a nivel latinoamericano. Esta es la fórmula modelo que instaura la prisión preventiva a nivel latinoamericano. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y cómo no lo escuché? No se menciona mucho el Código Procesal Penal Iberoamericano, pero es un modelo que se da para todos los códigos procesales penales en Latinoamérica. De ese modelo hemos sacado instituciones tales como el principio de oportunidad, la terminación anticipada, la prisión preventiva. ¿Por qué creen que prisión preventiva existe aquí, en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile? ¿Y por qué, por ejemplo, en las películas norteamericanas no vemos esta situación, este mecanismo, institución procesal llamada prisión preventiva? Porque es algo generado a través del Código Procesal Iberoamericano Modelo. Pero no nos alejemos del tema. Entonces, una prisión preventiva es una medida coercitiva. Como medida coercitiva existente bajo parámetros de la doctrina, pero no la doctrina actual, de una doctrina ya de larga data, se puede decir que constituye dos elementos necesarios para que exista la prisión preventiva. Por un lado, tenemos el peligro de la demora. Y por otro lado, tenemos la necesidad de que existan elementos de convicción o elementos que puedan sustentar una medida coercitiva. Bajo esas premisas, podemos entrar a tallar lo que nos dice el artículo 253 del Código Procesal Penal sobre medidas coercitivas. El artículo 253 son los preceptos básicos de las medidas coercitivas, pero esto nos da una señal clara de dos presupuestos olvidados en realidad, llamados presupuestos constitucionales de la prisión preventiva. ¿Qué? ¿La prisión preventiva tiene presupuestos constitucionales? ¿No solamente era lo que estaba en el 268? Pues no, para nada. La prisión preventiva tiene dos presupuestos constitucionales necesarios de analizar. El primero es legalidad. ¿Y cómo así la legalidad interviene en una prisión preventiva? Toda medida coercitiva, incluyendo la prisión preventiva, se maneja bajo preceptos legales. Es decir, nadie inventa nada en una prisión preventiva, ni en una medida coercitiva. Las medidas coercitivas ya están impuestas en la ley, en el Código Procesal Penal, ya se encuentran establecidas. Y no solamente como medida coercitiva, sino como todo el alcance existente en la medida coercitiva. Si bien esta
se puede dilucidar ciertos aspectos a través de la jurisprudencia o a través de la doctrina, la prisión preventiva como tal y sus presupuestos que puedan existir de materiales estarán correctamente establecidos en el Código Procesal Penal. Es decir, que aquí en la prisión preventiva nadie inventa nada. Eso tienen que tener muy en claro. Y el que se le ocurre inventar algo, muy probablemente esa prisión preventiva se declarará nulo, como ya ha pasado en muchos casos. Les cuento un caso muy interesante. No lo he traído a tallar, pero pasó en el Callao, este año. No, el año pasado. A una sala de apelaciones consideró que no era necesario analizar los graves y fundados elementos de convicción en delitos graves. Cosa que sale un poquito descabellado y alejado y arrancado de los cabellos, porque la ley establece que se debe analizar paso a paso los presupuestos materiales establecidos en el Código Procesal Penal, del 268, 269. Entonces, la legalidad es el primer presupuesto constitucional. El segundo presupuesto constitucional era un presupuesto que ya estaba enmarcado en el artículo 253, pero a través de la casación Moquegua, este se ha desarrollado con mayor amplitud, con mayor alcance. Cuando nos referimos a este presupuesto constitucional, hablamos de la proporcionalidad. La proporcionalidad en el derecho constitucional ha abarcado muchos aspectos. Aparecen normalmente en el conflicto de normas o en el conflicto de derechos. Y aquí en la prisión preventiva siempre va a existir un conflicto de derechos entre dos derechos bien enmarcados. En primer lugar, el derecho de presunción de inocencia y de libertad que una persona tiene. Y en segundo lugar, tenemos el rol que tiene el Estado de proteger a la sociedad y el rol que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial para poder asegurar una sentencia futura. Entonces tenemos ahí un conflicto de dos derechos claramente enmarcados que la prisión preventiva dilucida. Después de analizar los presupuestos constitucionales, que era me parece algo muy interesante los presupuestos constitucionales, porque les vuelvo a mencionar, no se menciona mucho, pero son trascendentes. Están los presupuestos materiales. Cuando hablamos de presupuestos materiales, estamos hablando de tres grandes pilares. Graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena y peligro procesal. La prisión preventiva funciona de una fórmula escalonada. ¿Cómo así? Se analiza paso a paso. Por eso está primero los graves y fundados elementos de convicción, porque si no existen elementos de convicción que sustenten una imputación, no estaríamos hablando de la posibilidad de que exista una prisión preventiva. Así existan los siguientes elementos, y así sucesivamente. Sobre graves y fundados elementos de convicción, les he traído a tallar tres jurisprudencias. Desde mi perspectiva, las más importantes para un litigante, es decir, las que un litigante se debe saber literalmente de memoria para poder afrontar una prisión preventiva correctamente, porque nunca vas a ganar todas las prisiones preventivas que van a llegar a tu poder, pero sí vas a poder ejercer una correcta defensa. Tres jurisprudencias. La primera, la más famosa, la 626-2003 en Moquegua, y les doy el puntito exacto, el 28º punto de dicha casación, establece que sobre los actos de investigación se debe realizar un análisis de suficiencia similar al que se hace en etapa intermedia del nuevo proceso penal. Se deben evaluar individualmente y en su conjunto, extrayéndose su fiabilidad y aporte a efectos de concluir si es que la probabilidad sobre el hecho es positiva. ¿Qué significa esto? La casación Moquegua nos dio algo muy bonito. Nos otorgó la posibilidad de que la exigencia
de un requerimiento de prisión preventiva en torno a los graves y fundados elementos de convicción se encuentren a un nivel casi igual de una acusación. Pese a que nos encontramos en una etapa de investigación preparatoria muy probablemente recién iniciada, tenemos que tener en cuenta que el nivel de un requerimiento de prisión preventiva es el nivel de una acusación. Es decir, que no estamos hablando de un nivel de simplemente una sospecha leve. Ya vamos a hablar sobre el tema de sospecha, porque hablaba mucho sobre la sospecha en el transcurso del tiempo hasta que el Acuerdo Plenario 1 de 2019 ya aclaró un poquito la idea, que sigue siendo un poco compleja igual. Una segunda casación muy importante, pero muy importante, es la 724 de 2015. ¿Qué era lo que pasaba? Les digo primero qué es lo que dice a grandes rasgos la casación. La casación te dice que si los cargos no son concretos, no pasará el primer presupuesto de la prisión preventiva. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes, como estudiantes de Derecho o abogados, conocerán la institución procesal llamada tutela de derechos por imputación concreta. Esta tutela de derechos era un poquito, no era muy clara hasta que llegó el Acuerdo Plenario 2-2012, que aclaró la situación y nos dijo que excepcionalmente se podía presentar tutela de derechos por imputación necesaria o imputación concreta. Cuando hablamos de imputación necesaria o imputación concreta, hablamos que la imputación tiene que tener aspectos determinados de carácter fáctico, de carácter lingüístico y de carácter jurídico. ¿Qué significa esto? De carácter fáctico, eso significa que los hechos tienen que determinar unos puntos bien trascendentes. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Estos puntos tienen que establecerse. De carácter lingüístico tiene que ser clara la imputación. Me hace acordar al clásico fiscal que para imputar una violación sexual le pone, da riendas sueltas a sus bajos instintos. Y ese dar riendas sueltas a tus bajos instintos no te dice nada. La verdadera imputación tiene que ser tuvo acceso carnal por vía vaginal, pero nunca dio riendas sueltas a sus bajos instintos. Ahí tenemos el detonante en torno a la imputación concreta del carácter lingüístico. Y por último, tercer punto, tenemos la imputación concreta de carácter jurídico. Y esto es muy importante, porque habla del elemento de subsunción. Les doy un ejemplo. Vamos a imaginar un delito que tenga varios elementos. El de violación sexual es un buen tipo penal para ejemplificar, porque tiene varios elementos descriptivos y conductas que se encuentran ya establecidas en el tipo penal. Entonces, permiten dar un mayor ejemplo. Por ejemplo, la imputación es por violación sexual. Ya, bacán, la imputación es por violación sexual, pero te tendrá que decir el fiscal, según la imputación concreta que les estoy mencionando, en primer lugar, ¿por qué vía fue el acceso carnal? Vaginal, anal, oral. En segundo lugar, ¿qué medio se utilizó? En torno de coacción, violencia, amenaza. Es decir, tiene que establecer la imputación de manera concreta. Porque si no se pasa esta imputación, no se podrá debatir los graves y fundados elementos de convicción. ¿Por qué es importante esta casación? Anteriormente, les cuento una anécdota muy interesante, cuando tú querías decir, la imputación no es clara, el requerimiento de prisión preventiva ha dicho, te dice que es robo, pero no te dice si es por violencia o por amenaza, entonces, ¿cómo me voy a defender? Y el juez lo que te decía era, señor abogado, nos encontramos en una audiencia de prisión preventiva y usted tiene que abocarse a la prisión preventiva. Si usted considera que la imputación no es concreta, realice su tutela de derechos o vaya por el mecanismo procesal determinado por la ley. Ahí había un problema. Pero la casación Piura 724-2015, hermosa, establece esto y genera un gran
punto de partida para los litigantes, sobre todo, y defender los derechos de nuestros patrocinados. El que les habla es docente universitario, pero también es abogado litigante. Y esta casación la he utilizado unas cuantas veces y ha dado positivo un par de veces. ¿Por qué? Porque se tiene que tener clara la imputación para poder ejercer un correcto derecho de defensa, y más en una prisión preventiva, donde, como hemos visto en la casación 626, el nivel tiene que ser a la altura de una acusación. Tenemos también el Acuerdo Plenario 1/2019, que nos habla de la sospecha fuerte. Este nivel de acusación debe radicar bajo la perspectiva del Acuerdo Plenario una sospecha fuerte, más intensa que la sospecha suficiente. Es decir, debe estar basada de forma estrecha en resultados investigativos provisionales, por lo que bien puede ocurrir que se dicte una orden de prisión preventiva, aunque no se pueda aún decir que se llegará a la apertura del juicio oral. El curso de las investigaciones determinará si la sospecha fuerte se mantiene o se relativiza o se excluye. Además, precisamente para ello, por tratarse de un juicio de probabilidad sujeto a la evolución de las investigaciones. Hoy puede haber sospecha fuerte y mañana puede volverse sospecha leve. La investigación desarrolla y hace que la sospecha suba, aumente el poder o disminuya la imputación. Y eso pasará en el transcurso de la investigación. Recuerden que la prisión preventiva comúnmente se da al inicio de la investigación. Entonces, se tiene que tener muy en cuenta que esta variabilidad de la prisión preventiva es permitida, pero siempre la prisión preventiva deberá tener una sospecha fuerte para que se mantenga. Si no, entraremos en una institución procesal muy cercana a la prisión preventiva llamada cesación de prisión preventiva o variación de prisión preventiva según sea el caso. Otro presupuesto material trascendente es la prognosis de la pena. No hay nada mejor, hasta ahora yo no he podido encontrar una jurisprudencia mejor que la 626/2003 de Moquegua para hablar de prognosis de la pena. Porque si analizamos el Código Procesal Penal, nos dice que el delito sea superior a 4 años. Pero la casación Moquegua dio permiso, dio la carta abierta a que te digan lo siguiente: no solamente es que la pena sea superior a 4 años, sino que la prognosis, la pena a evaluarse, debe ser superior a los 4 años, evaluándose ciertos puntos necesarios. Las circunstancias generales de atenuación y agravantes. Circunstancias generales de atenuantes y agravantes. Causales de disminución y agravación de la punición. Las reglas de determinación de la pena amparadas en el artículo 45. Las fórmulas de derecho premial, principio de oportunidad, terminación anticipada, conclusión anticipada. Y no es un listado taxativo, es decir, que no es cerrado. El juez puede considerar circunstancias que pueden modificar la pena, siempre y cuando las motive. También te dice la casación Moquegua sobre la prognosis de pena, el punto 31º y segundo, para que lo busquen. También te dice que es desproporcional dictar una prisión preventiva a quien puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de carácter suspendido, posibilitando para esos casos una pena esclarecida menor de 4 años. Hace poquito, hicieron un requerimiento de prisión preventiva para un caso de lesiones culposas graves, lesiones culposas, un accidente de tránsito. Yo me arranqué los cabellos en ese momento, así, estaba a un paso de quedarme más calvo de lo que soy, porque yo dije, ¿cómo? Requerimiento de prisión preventiva para delito de lesiones culposas. No, regrésenlo a la universidad, por favor. Pero bueno, cada quien tiene, como dice, su criterio, o sea, el criterio completamente alejado de la jurisprudencia nacional. También hay algo muy interesante cuando hablamos de prognosis de la pena. No quiero ver mi tiempo para no pasarme. Y sobre todo para que haya tiempo para preguntas. Cuando hablamos de prognosis de la pena, hablamos de algo también bien interesante. El análisis que se debe imponer se debe también basar en 2 principios
trascendentes para determinar la pena, la prognosis de la pena: la lesividad y la proporcionalidad de la pena. Porque si bien existe la ley que establece una pena determinada, recordemos que hay principios de lesividad y de proporcionalidad que pueden adecuar, disminuir o aumentar la pena debidamente motivadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello. Y el tercer presupuesto material, y tal vez uno de los más importantes, el peligro procesal. El peligro procesal se divide en dos puntos: peligro de fuga y peligro de obstaculización procesal. Y el peligro de fuga se divide en 5 puntos. El primer punto se llama arraigo, o arraigo al país en el cual se haya procesado, en el Perú, por ejemplo. Este arraigo tiene 4 aspectos. 3 aspectos de carácter obligatorio y un aspecto que la jurisprudencia ha ido desarrollando en el transcurso del tiempo, sobre todo la Sala Penal Nacional. Primero, el arraigo domiciliario; segundo, el arraigo laboral; y tercero, el arraigo familiar. Cuando nos referimos de arraigo domiciliario, nos estamos refiriendo a 2 aspectos bien claros. Por un lado, nos referimos a los bienes inmuebles que permitan arraigar al sujeto al país, al Perú. Y por otro lado tenemos, más allá de los bienes inmuebles que pueda tener este sujeto, tenemos el más importante en realidad, el domicilio conocido que éste pueda tener. Y aquí, sobre domicilio conocido, viene aquí el problema. Porque hay personas, y pasa muchas veces, y es una estrategia que tiene que tener muy en cuenta el abogado cuando litiga prisión preventiva, en su DNI dice una dirección. En su brevete dice otra dirección. En su declaración dice otra dirección. En su allanamiento es otra dirección. Y en su acreditación en audiencia es otra dirección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de domicilio, hablamos de un domicilio conocido, un domicilio que no necesariamente tiene que ser un domicilio lujoso o propio, simplemente un domicilio que sea de esa persona, no como propiedad, sino también puede ser como posesión, como alquiler, que le permita al sujeto tener un lugar arraigado al país donde vivir. Y esto normalmente es un poco complicado de demostrar como defensa, porque tienes que demostrarlo documentalmente, pero la gente en la actualidad no tiene una cultura documental muy común sobre temas inmobiliarios. ¿Cuántos alquilan cuartos, departamentos, casas y tienen un contrato? Y más, tienen un contrato legalizado, notarial. Es muy pocos. Entonces, es un poco difícil. Aquí sobre el domicilio, yo debatí hace un tiempo atrás mucho sobre el domicilio cuando hablamos de una persona joven, tal vez una persona de 18, 19, 20, que normalmente no tiene domicilio en alquiler o en propiedad, sino vive con sus padres. Y ahí está el gran problema, porque tú presentas elementos de convicción que demuestren que él vive con los padres, pero el juez lo primero que te va a responder, y que me ha pasado, es que no estamos hablando de arraigo domiciliario de los padres, sino de la persona. Pero yo digo en mi mente, y también lo he dicho en audiencia, pero señor magistrado, ¿cómo le puede exigir a una persona de 19, 20 años que viva por su cuenta? Si recién está en desarrollo psicológico, físico, académico. Hay personas, pero no todos, no es el común denominador. Tenemos también el arraigo laboral, que es el trabajo conocido. Sobre este punto no me voy a expandir mucho porque hay una jurisprudencia muy bonita que de algún momento vamos a analizar, que habla sobre el arraigo laboral. Tenemos el arraigo familiar, y acá hay también otro problemita también grave, y les doy estas problemáticas porque es un poco complejo.
Cuando hablamos de arraigo familiar, hablamos de la familia que lo tenga arraigado al país. El problema nace en que la interpretación judicial muchas veces da mucho que desear en ciertos puntos, porque nos dicen que el arraigo familiar es una persona a cual mantener. Y aquí viene la pregunta del año. A ver, les pongo el ejemplo, me pongo a mí de ejemplo. Yo, a mis 30 años, yo no tengo hijos, no mantengo hijos. Pero también mis padres no son tan adultos para mantenerlos. Entonces, ¿qué? No tengo arraigo familiar por eso, o sea, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo nadie. Soy ¿cómo se dice? Un sujeto completamente aislado de la sociedad. Entonces, aquí viene el gran problema cuando nos dicen de arraigo familiar, hay dos perspectivas. La familia que te arraiga el país, por un lado, porque por ejemplo yo amo a mi padre y mi madre y nunca los abandonaría. O por otro lado tenemos el arraigo familiar entendido desde una perspectiva de las personas a las cuales tú le debes manutención o le debes mantener. O sea, es más, los padres que no viven con sus hijos pero tienen una sentencia de alimentos que cumplen, tienen arraigo familiar porque están manteniendo a un menor. Entonces ahí viene un cierto debate. Y también tenemos las facilidades de fuga. Esto se dio bastante en las audiencias de la Sala Penal Nacional porque nos hablaban de qué tan fácil es que se fugue. Puede tener casa, puede tener trabajo, puede tener familia, pero qué tan fácil es que se fugue. Tiene su avión privado. Uy, con su avión privado se puede ir al top. Entonces ahí las facilidades que se fuguen es un poco complejo. De ahí ha salido la idea de entregar el pasaporte, el clásico, yo entrego mi pasaporte para que vean que no voy a salir del país. Tenemos también otros presupuestos de peligro de fuga muy importantes, como la gravedad de la pena. Doctor, ¿qué diferencia hay entre gravedad de la pena y prognosis de la pena? Miren, les puedo jurar que me lo he pasado buscando mucho tiempo. La diferencia la tengo muy clara, pero no he podido encontrar más allá de uno que otro libro, sobre todo el de Gonzalo Rivas Navarro, que establece la diferencia entre gravedad de la pena. Cuando hablamos de peligro, de prognosis de la pena, hablamos de una pena superior a los 4 años establecida bajo un pronóstico. Pero cuando hablamos de la gravedad de la pena, hablamos de qué tan grave es la pena para que el sujeto se pueda fugar. Es decir, tal vez la prognosis de la pena supera los 4 años, pues es un delito de 6 a 10. De 6 a 10 años hay gravedad, hay pena superior a los 4 años, prognosis de la pena, no hay atenuantes, prognosis de la pena. Pero aquí viene la pregunta, ¿es grave esa pena? Es subjetivo, pero si la comparamos con otros delitos, por ejemplo, trata de personas agravada, secuestro agravado, feminicidio, habemos delitos de 25 años, 30 años, 35, cadena perpetua. Ahí hablamos de una gravedad de la pena. Lo que he podido encontrar en diversa doctrina es que hablamos de gravedad de la pena cuando hablamos de una pena determinada bajo un pronóstico superior a los 20 años. Tráfico ilícito de drogas, agravado. Este tipo de delitos graves ya hablamos de una gravedad de la pena. Magnitud del daño causado y la voluntad de repararlo. ¿Qué tanto daño se causó? Pero no solamente eso, sino cuál fue la voluntad de repararlo. ¿Intentaste solucionarlo? ¿O te diste a la fuga? ¿O te trataste de esquivar? ¿O simplemente no ayudaste a la persona? ¿O ya no hay forma de solucionarlo, pero has tratado de repararlo económicamente? Esa es la clásica caución que presentas antes de la audiencia de prisión preventiva. Se presenta un poco de caución para decirle que se quiere solucionar. Hay la voluntad, bien verdad, hay la voluntad. ¿Quién da una caución de 10.000, 15.000, 20.000 soles para tratar de reparar de manera siquiera económica el daño causado? La voluntad de someterse al proceso. Este análisis se hace bajo una perspectiva de procesos anteriores que se haya tenido, es decir, un análisis de procesos anteriores y de la voluntad de haberse sometido a dichos procesos, y también un análisis del proceso vigente y la voluntad que se ha tenido para someterse a dicho proceso. Entonces ahí se analiza el proceso vigente, que se está analizando, y procesos anteriores.
Ahora, el Tribunal Constitucional, no recuerdo la jurisprudencia exacta, el número, pero el Tribunal Constitucional habló también de que no hablamos de procesos exclusivamente penales, es muy interesante. Hablaban también de procesos civiles, cuando es rebelde en un proceso civil o cuando nunca se presentó en un procedimiento administrativo sancionador en casos de corrupción. Hay indicios de falta de voluntad de someterse a los procesos, a la vía judicial o administrativa. Es interesante. El pertenecer o ser integrante o cabecilla de una organización criminal de por sí ya es un presupuesto dentro del peligro de fuga para establecer que existe una alta probabilidad de peligro de fuga. Como segundo elemento del peligro procesal, nos estamos refiriendo al peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización, a diferencia del peligro procesal, es un poco más sencillo y se divide en tres partes. Importante, se debe demostrar, y esto es muy interesante, se debe demostrar la obstaculización. La obstaculización por sí sola, decir que se puede obstaculizar el proceso, no basta en el proceso penal, no dice prisión preventiva. Se tiene que determinar cómo se está obstaculizando. Es decir, ya tiene que haber elementos de convicción obstaculizadores. Y la obstaculización se presenta de tres formas. La primera es una obstaculización de elementos de prueba. Destruir, modificar, ocultar, sustraer o falsificar elementos de prueba. Hay mensajes de texto que dicen que van a quemar el almacén donde tienen la documentación. Hay un ejemplo muy interesante. En una municipalidad desaparecieron todos los documentos porque supuestamente se los llevó el río. Entonces, en un huaico. Entonces, esos peligros de acusación no solamente es decirlo, sino demostrarlo. También tenemos que influir en coimputados, testigos, peritos, para que informen o se comporten de manera desleal. ¿Qué tanto poder tienen sujetos sobre coimputados, sobre testigos o sobre peritos para que se informe o se comporten de manera desleal en el proceso? Inducir a otras personas en comportamientos desleales. Cuando hablamos de inducir a otras personas en comportamientos desleales, hablamos de el poder para hacer que otras personas destruyan, modifiquen, oculten, sustraigan o falsifiquen elementos de prueba, o otras personas influyan en coimputados, testigos o peritos para que informen o se comporten de manera desleal. Entonces, la primera y la segunda hablamos del propio imputado, y la tercera hablamos del imputado influyendo sobre otros o induciendo a otros para que realicen la primera y la segunda acción. Tres jurisprudencias trascendentes del peligro procesal. La más bonita, la casación 1445-2018 nacional, una casación que todo abogado en una prisión preventiva la tiene que tener a la mano y casi de memoria, porque esta casación establece que con respecto al arraigo laboral, no es necesario demostrar trabajo dependiente o de planilla, pues esto constituye un acto discriminatorio y solo se requiere un trabajo que sea fuente de ingresos y que permita la subsistencia del encausado y los suyos. ¿Qué era lo que pasaba aquí? En las audiencias de prisión preventiva, antes de esta casación, se tomaba muy baja la labor de ambulante, la labor de persona informal, la labor de oficios informales. Y aquí había un cierto problema. Aquí había un cierto problema, ¿por qué? Porque en el país, en el Perú, el 70% de la población es informal. Y aquí había graves problemas. Porque, ¿cómo vas a exigir una formalidad? Y aquí tenemos que hacer mención que el análisis de la casación 1445-2018 permite comprender el verdadero trasfondo de un arraigo laboral. El arraigo laboral se demuestra con un trabajo que sea conocido, que sea fuente de ingresos y que permita la subsistencia. Con eso es suficiente para poder demostrar un arraigo laboral. No como antes, que se exigían las clásicos, ¿eres abogado? Pues presenta tu recibo por honorarios.
Pero el sujeto es un abogado informal, no hace su recibo pornográfico, pero tienes todos sus escritos ahí. Tiene manifestaciones de sus clientes. La casación 631-2015 Arequipa es otra casación interesante, pues nos habla sobre las personas del extranjero. Asumir el peligro de fuga del imputado solo porque es extranjero es discriminatorio. Esta casación Arequipa nos habla de manera muy interesante en que no se puede excluir el peligro de fuga a una persona extranjera. Ahorita que hay bastante venezolanos, colombianos en el Perú, es interesante también mencionar esta cuestión. Y más también porque no solamente nos dice esto, nos dice que el peligro de fuga y los arraigos son a nivel nacional, porque también se tenía un poquito la idea de que algunos jueces, pero se aclaró felizmente, que, tiene su casa en Lima, pero el delito se cometió en Tacna, no tiene arraigo domiciliario. No, el arraigo domiciliario y los arraigos son a nivel nacional. Claro, sí, pero acá viene el problema. Si tiene casa en Chile, trabajo en Chile y nada en Perú, ahí sí cambia un poquito la cosa. Pero si es extranjero, pero tiene su casa en Chile, su casa en Perú, perdón, y su trabajo en Perú, pero es extranjero, se debe analizar como cualquier persona. El recurso de nulidad 1882 Lima también nos dice que la exigencia del arraigo es más estricta cuando más grave es el delito. Es decir, mientras más grave es el delito, se debe dar mucho más amplitud a la exigencia de los arraigos para poder generar un análisis correcto del presupuesto material del peligro procesal. Hasta aquí vemos lo que es presupuestos materiales de delito. Me queda poco tiempo. Vamos, no voy a correr, pero vamos hasta aquí. Presupuestos materiales. ¿Cómo se realiza la audiencia de la prisión preventiva? La audiencia de prisión preventiva, en primer lugar, tiene que saber que para que exista un requerimiento de prisión preventiva tiene que haber una disposición de formalización de la investigación preparatoria. Una vez que se formaliza, el fiscal puede presentar el requerimiento de prisión preventiva cuando él considere pertinente. Pero el juez de investigación preparatoria, dentro de las 48 horas, al requerimiento debe realizar la audiencia. Sí o sí. Y esta tiene la presencia obligatoria de 3 personas. El fiscal, el imputado y su abogado del imputado. Los demás, el actor civil, el agraviado, no son obligatorios. Si el abogado no se presenta, inmediatamente se le reemplaza por el defensor de oficio, porque la audiencia de prisión preventiva es improrrogable. ¿Cómo se realiza la audiencia de prisión preventiva? Primero, la acreditación, ya saben, abogado no de peso, con registro ICANN número tanto, con domicilio procesal en tanto, con casilla electrónica número tanto, con correo electrónico número tanto, abogado de tal sujeto. De ahí, después de que todos se acreditan, pasamos a un relato fáctico, antes de los graves y fundos elementos. ¿Para qué sirve este relato fáctico de imputación? Es decir, nos dicen los hechos y por qué delito. ¿Para qué? Para analizar esto. La 724 de 2015 figura. Desde este punto se analiza esa casación que hemos visto. Se analiza si la imputación es concreta, típicamente, jurídicamente y fácticamente. Si pasa ese nivel, podemos hablar ya de los graves y fundados elementos de convicción. Después, prognosis de la pena. Después, peligro procesal. Después, proporcionalidad de la medida. La casación 626 Moquegua dio un presupuesto adicional que era el presupuesto constitucional, pero lo incluyó la audiencia de prisión preventiva llamada proporcionalidad, que en la actualidad es básicamente un análisis de test de proporcionalidad de la idoneidad, necesidad y ponderación de los 3 subprincipios existentes para la prisión preventiva, para poder analizar qué tan proporcional es la medida. Luego de ello, el plazo, se debate el plazo, si el plazo es correcto, se requiere menos, y luego de ello la emisión de la resolución. La emisión de la resolución en la audiencia de prisión preventiva de primera instancia es inmediata. No es que se notifica luego, no, es inmediata. Se puede dar un breve receso para realizar la resolución, pero es en ese acto. La apelación de prisión preventiva. En una apelación,
existen dos posibilidades. Por un lado tenemos la revocación y por otro lado tenemos la nulidad. A grandes rasgos, cuando hablamos de revocación, hablamos que un auto de prisión preventiva o una resolución de primera instancia se revoca cuando se deja sin efecto la resolución recurrida. Subsiste el acto procesal, pero sus efectos no se ejecutan. Es decir, se cambia la decisión. El acto procesal se mantiene, pero la decisión se cambia. Mientras que en la nulidad se anula el acto procesal. Es decir, nunca pasó, queda como inexistente, nunca se realizó. Y el juzgador dispone que se vuelva a dictar resolución a través de un procedimiento nuevo. En la prisión preventiva sería volver a hacer audiencia de prisión preventiva. ¿Cuándo estamos ante una revocación y cuándo estamos ante una nulidad? Estamos ante una revocación cuando estamos bajo un error de fondo. Es decir, un error de interpretación o de subsunción. Este error puede producirse ante un error de la norma material o la norma procesal. También asimismo estamos en un error en el derecho o en un error de hecho, cuando se ha dado una interpretación diferente a los elementos de convicción actuados. Perdón, actuados no se diga, los elementos de convicción presentados, es decir, se ha interpretado de manera errónea los elementos de convicción. Por otro lado, nos encontramos en una nulidad, en un error, cuando hay un error incogitando, es decir, un error de motivación, tal como lo expresa el caso de Yulana Yamoja 728-2008, proceso de habeas corpus, que establece que los errores por motivación aparecen de diferentes formas: inexistencia de motivación, falta de motivación interna, falta de motivación externa, motivación insuficiente, motivación incongruente, motivación cualificada. Y también aparece cuando hay error improcedendo, que consiste en el apartamiento de las formas procesales. Un ejemplo es: se analizó la prisión preventiva, los graves y fundados elementos de prisión, la prognosis de la pena, pero no se analizó el peligro procesal. No saltamos el peligro procesal, es nulo dicho acto. Importante sobre la apelación. En apelación es posible variar la medida coercitiva, sí. Yo lo he hecho. Por ejemplo, tú puedes pedir la revocación, pero pidiendo una detención domiciliaria. Ahora que estaba de moda las detenciones domiciliarias por el tema del COVID. Sí se puede en una apelación. Se pide una revocación. Se pide que se revoque la prisión preventiva y en su defecto se varíe por una detención domiciliaria. Es posible. Entonces, concluyendo a este aspecto, nos encontramos en una apelación, cuando hay revocación por errores, específicamente por errores de fondo, y nos encontramos en una nulidad por errores de motivación y de forma. Espero les haya gustado, espero hayan podido tomar unos apuntes sobre el, el tema, la jurisprudencia que les he hecho